Bueno, me llamo Chema Arenas y tengo un problema. Voy a hacer una confesión. Es que me aburro en clase. O sea, me aburro, yo necesito algo más. Y entonces, yo, viendo el otro día, me di cuenta de que el 50% de gente que nos dedicamos a la educación, pues nos aburrimos. Y entonces podemos tomar dos opciones. O hago mis fórmulas matemáticas que yo quiera y rediseño la clase para que sea más efectiva, o adquiero un nuevo rol. Y este nuevo rol, entre la María y yo, me imagino que compartimos, es que podemos hacer algo diferente. ¿A qué me he dedicado yo estos últimos 8 años, desde que soy profe de secundaria? Pues encontré un filón, que era toda mi experiencia investigadora. No tenía ningún problema en viajar por Europa y pedir dinero. Y entonces me he dedicado estos últimos años a todos estos institutos que veis por aquí. He ido haciendo proyectos europeos, pidiendo dinero y siempre viajando con alumnos. Siempre habiendo un proyecto delante. A veces viajaba con alumnos de 12 años, otras veces con alumnos de los 18, me daba igual. ¿Cómo encontraba a la gente? Pues bueno, tenemos una especie de Facebook, los profes, porque también, que se llama Twinning, que es una plataforma que tiene la Unión Europea, y aquí empiezas a encontrar amigos, ¿vale?, que comparten un poco tus ideas. La idea de esta presentación es contaros mi última idea que tengo y mi último proyecto, que lo hago exactamente con un colegio que está aquí en Finlandia, en the middle of nowhere, ¿vale?, en Tampere, y con un colegio en Bradford, ¿vale? ¿De qué va este proyecto? Nos estamos dando cuenta, los profesores que trabajamos con adolescentes, que últimamente toman decisiones sin pasar, a veces por el cerebro, son muy pasionales, y últimamente está esto de me gusta, no me gusta, sí, no, a Messi, Ronaldo, no toman decisiones sin ser reflectivas, ¿vale?, de alguna forma. Entonces decidimos que crearíamos un proyecto en el que a través de 3 core activities, es decir, de 3 actividades de gamificación, storytelling, les haríamos reflexionar sobre qué se puede hacer para antes de tomar una decisión. Hay una zona gris donde se produce toda lo que es la reflexión antes de tomar la decisión, ¿vale? Fue un proyecto que al presentarlo a la Unión Europea les gustó mucho porque por primera vez incluimos una empresa dentro del proyecto. Estábamos hablando de una escuela de primaria en Finlandia, 2 institutos, que una empresa se pone en contacto con nosotros y dice, mira, soy una startup, me llamo Tats, estoy en Finlandia y estoy desarrollando una app y me gustaría probarla también con vosotros. Es una app que lo que hace es crear Solomo Activities, Social, Location and Mobility. Es decir, puedo gamificar directamente desde el móvil a partir de este tipo de aplicación. Lo que haré hoy será contaros solamente una de las actividades que hemos hecho de gamificación, que es un escape room educativo, ¿vale? Trabajamos con alumnos de 12-13 años en estos 3 países. Nos voy a decir que el proyecto dura 2 años, son proyectos K229, ¿vale?, los proyectos dentro del programa Erasmus+. No hace falta que os defina qué significa un escape room. El señor Scott Nicholson sabe muchísimo de la Universidad de Toronto, pero bueno, un escape room sería una acción en vivo donde en realidad trabajamos en grupo, los alumnos trabajan en grupo, donde a partir de ideas, a partir de pruebas, a partir de solucionar puzzles, pueden llegar a conseguir unas tareas, y en una o varias habitaciones, con un tiempo determinado, tienes que conseguir el objetivo, ¿vale? Se entiende muy fácilmente porque los estudiantes en 1 minuto entienden perfectamente lo que va a pasar. He encontrado mucha información, no hace falta que repita porque tanto María como Carla han hablado de los beneficios de la gamificación, pero está claro que compartimos una storyline, ¿vale?, una narración, que esta narración les puede luego llegar a querer aprender más sobre estas narraciones, que los jugadores juegan directamente, por tanto se sienten mucho más involucrados, y que efectivamente los profesores nos sentimos motivados para crear este tipo de juegos que puedan luego llevar a clase. Pues con todo esto monté un escape room y monté no sé cuántas maletas y me fui a Finlandia con 10 alumnos
y 3 profesores de la Barceloneta, porque yo estoy en la Barceloneta, un instituto CMC, máxima complejidad, a categoría de alumnos que nunca habían visto la nieve, nunca habían viajado, y llegamos allí en avioneta, porque el Chema llamó a Finer y nos puso una avioneta directamente hasta el pueblo. Las cosas se consiguen de veces. Y aquí tengo algunas fotos de mis niños disfrutando durante este viaje. Bueno, ¿y el skate room de qué iba? El skate room iba de esto. Play, please. My name is Khaled, and I'm from Syria. I used to live in a beautiful town of Homs, with my little sister, my father, and my mother. My little sister, Samar, really likes school and wants to be a teacher in the future. My father, Omar, is a doctor, and my mother, Mariam, is an architect. Syria is a modern country where me and my family used to live happily. We used to walk through the town, go to the cinema, go to the swimming pool, or go on day trips. And then the war began. The horror, the destruction, the fear, and the death empowered the country. The houses built by my mom have been bombarded. Vale, acabáis de ver un poco lo que es la narrativa que hicimos, dura 3 minutos, no lo he puesto todo. Aquí tenéis unos screenshots. Pero la narrativa de este skate room era de una familia que vivía en Siria, que desgraciadamente por la guerra tiene que marchar de Siria, recorre todos diferentes países hasta llegar a Finlandia, donde le encuentra la policía. Los alumnos lo que tenían que hacer era ayudar a esta familia a conseguir 3 objetivos o 3 pruebas para poder mantener la residencia en Finlandia. ¿Vale? Esto está hecho por alumnos de tercero de la ESO, los dibujos. La narración está hecha por alumnos de bachillerato. Los alumnos que viajaron fueron de primero de la ESO, o sea, 12, 14, 15, 18. Todo el instituto estaba involucrado en el proceso de creación de este storyline. Una vez hicimos esto, yo encerré a los alumnos fineses, ingleses y de la Barceloneta, les pusimos el vídeo, porque es un equipo, y hicieron la primera prueba. Les encerramos en una habitación y solamente había una proyección de lo que veis aquí, un sobre y el Chema, que insisto por aquí, vestido de policía. ¿Vale? Sin información, ellos veían que había una caja, que se tenía que abrir, que había un código. ¿De dónde salía este código? A medida que va pasando el tiempo se van dando cuenta de que dentro del sobre está en el contorno de todos los países por donde ha pasado la familia. La primera letra de cada uno de estos países abre en la primera caja. Aquí ya explosión de creatividad, ya entienden cómo funciona el tema. Vale, vamos a seguir. Abren la caja y se encuentran que en la caja hay 3 sobres de 3 colores, ¿vale? Que tienen que elegir uno según las instrucciones que le hemos puesto aquí dentro. Todo el rato ellos están viendo el tiempo, porque tienen solamente 20 minutos para realizar la prueba. No sé si habéis el reloj, un reloj muy chulo que compramos en Amazon. Y con estas 3 sobres eligen uno. Entonces mi compañero, que va vestido de doctor, les dice que la idea es una prueba matemática que les dará la edad o la fecha de nacimiento de uno de los miembros que hay en la familia, o el padre, o su hermana, o la madre. Todo el rato, la presencia de los 3, la familia, está representada por estas 3 sillas que tienen el nombre en árabe de los 3 miembros de la familia. En algún momento ellos relacionan que el color del sobre que han elegido corresponde con el color de uno de los miembros y pueden relacionarlo, ¿vale? Recordad que todo esto lo hice en Finlandia sin conocer el espacio donde estaba. Yo me fui con mi maleta y les dije, voy a montar un escape room, prepararos. Una vez allí intentamos adaptarnos a lo que había, pero yo quería 2 espacios que fueran independientes y al final lo conseguimos. Efectivamente, aquí tenéis fotos de los diferentes equipos. Todo el rato el equipo era 2 fineses, 2 ingleses y 2 españoles. El equipo que más colaboró entre ellos y que realmente se mezcló más fue el equipo que duró menos tiempo, por tanto había un trabajo cooperativo muy importante.
Una vez resuelven esto y detectan la edad de uno de los miembros, les damos la última prueba. Esta prueba ya es física, a ver qué pueden hacer. Y empiezan a estar tan excitados que necesitan esa energía de dedicarla a algún sitio. Se encuentran con una habitación totalmente a oscuras, donde a partir de una luz ultravioleta van detectando que hay unos números que les van llevando luego a unas flechas que hay en el suelo. En algún momento ellos las flechas les llevan hasta una información donde les dicen que tienen que abrir una caja que está aquí al final. Para poder llegar a esta caja tienen que atarse del tobillo, pasar por una especie de laberinto con cascabeles que no pueden sonar y al final consiguen abrir los dos candados, que son tanto los códigos que hay de flechas como los códigos de números. El objetivo era simplemente, primer día que se encontraban en Finlandia, hacer grupo, una actividad conflictiva de carácter social, etc. Aquí tenemos alguna foto de los equipos ganadores. El equipo que menos duró, que lo hizo en menos tiempo, lo hizo en 16 minutos. Pero al final de todo, antes de poner el vídeo, un segundo, esto tiene que tener una evaluación, esto tiene que tener algún resultado. Y yo creo que el mejor resultado es que os ponga este vídeo de una entrevista que le hizo un periodista cuando llegaron después de Finlandia a mis alumnos de la Barceloneta. El proyecto en sí consistía en making choices, que es en tomar decisiones, y a base de eso pues hemos hecho actividades como aprender a tomar decisiones correctas. Sí, porque a veces tomas decisiones sin saber, o sea, por ejemplo, te dicen de qué viene esta niña y tú dices no, y no la conoces y dices cosas que si conocieran a otra persona hace menos horas que nosotros. ¿Menos horas de colegio? Sí, comienzan a las 8 y acaban a las 2, o a veces como a las 10. Bueno, sí, o vaya al instituto sí, pero el colegio es diferente. Y por ejemplo, allí en las clases van descalzos. A la entrada tienes que tirar las bombas, porque si no con nieve pueden mojarlo todo. ¿Y qué tal vivir en una familia que no conoces de nada? Bien, yo, un principio incómodo. ¿Y cómo os comunicabais con ellos? ¿En inglés? ¿Me han visto decir que es un escape room? ¿De qué iba? Sobre una familia que venía de Siria, y que hacían todo un recorrido para llegar hasta Finlandia. Entonces nosotros, ahí la policía los cogía y nosotros necesitábamos ayudar a esa familia a conseguir que les dieran los papeles para vivir. ¿Y lo conseguisteis? Sí. Bueno, es que más resumen que esto no puede haber, y después de toda experiencia ellos mismos son capaces de resumir en un minuto todo lo que aprendieron en esa semana. Antes de acabar, simplemente decir que todo esto es imposible si no encuentras a profes, compañeros, colegas. Ojalá la María venga un día a trabajar conmigo, la tengo fichada. Porque somos pocos, pero estamos muy repartidos por muchos institutos. Si consiguiéramos estar todos en el mismo sería la monda, o no. Ayer me dijeron, mejor que estén repartidos, así va repartiendo un poquito de todos sitios. Somos tantos que somos capaces de celebrar el Día del Docente. Este fin de semana lo petamos en Twitter, porque somos capaces de celebrarlo, hacer una actividad didáctica como fue esta Cuadros Docentes, donde cada profesor nos reíamos de nosotros mismos sobre nuestras neuras, relacionándolas con un cuadro famoso. Esto fue trending topic el fin de semana, por tanto no lo hacemos tan mal. Yo creo que no lo hacemos tan mal. Y podéis reíros en Twitter todo lo que hay, porque hay millones. La mía iba más porque a mí me gustan mucho las series de los 80, iba por aquí. Pero bueno, hubo gente muy creativa. Lo voy a utilizar un día en clase, va un poco relacionado a lo que hizo la María. Y por último, bueno, pues que muchas gracias.